El senador Abigail Cruz Infante, conocido familiarmente como Hito. Hito viene de Abigailito, ¿verdad? Que después simplificó y se quedó en Hito, que era más fácil. Hito Cruz. Hito Cruz Infante le dicen entre los amigos y familiares y en los círculos políticos también. Hito es representante por la provincia de Espaillat, o sea, por Moca. Y además, pues un viejo militante social cristiano desde los años de muchacho. Ya se puede decir que de la vieja Guardia Social Cristiana, integrada hoy al Partido Reformista Social Cristiano. Y actualmente vocero del partido en el Senado de la República y por supuesto también militante, un cuadro importante del sector que lucha por la nominación presidencial del licenciado Fernando Álvarez Bogar. Bueno, senador, díganos cómo va el proceso, porque ya yo creo que estamos en la etapa final del proceso de lucha interna por la nominación presidencial. ¿Cuáles son las perspectivas en este momento del licenciado Álvarez Bogar? Perdón, yo creo que lo de vocero, eso tú lo pediste, te lo quitaron, ¿verdad? No, yo no, decidí no continuar como vocero. ¿Renunciaste entonces a esa...? No renuncié, sino que no me presenté, porque consideré que el vocero senatorial debía ser uno de los senadores que representa a la mayoría con la reelección. Yo en la actualidad soy vocero del sector Fernando Álvarez, solamente. ¿Y la mayoría está con la reelección de los legisladores? En el momento en que hicimos la escogencia del vocero, parecería que lo que se declaraban con la reelección eran mayoría que nosotros. Hoy en día no. ¿En ambos bloques, Cámara o solo en el Senado? No, hablo solo del Senado. Pues bien, como tú señalas, estamos en la recta final de la lucha interna por la nominación a la candidatura presidencial para las próximas elecciones. El partido se ha estado preparando, el partido ha estado luchando y no cabe dudas que la presencia activa de Fernando ha cambiado la correlación de fuerzas internas en el partido. Se ha hecho un trabajo profundo y hoy día son muy pocos los sectores que dentro del partido piensan que en una convención abierta, transparente y libre, Fernando no pudiera obtener la nominación. Ello así porque la dinamización que se observa del partido en todo el territorio nacional es exclusivamente la obra del trabajo de Fernando. Algunos grupos reeleccionistas hacen actividades, pero básicamente las hacen aquí en el distrito. Y esos grupos son o aspirantes a nominaciones a la sindicatura o a cargo congresional o contratistas de obras del gobierno. Cruz Infante, pero es que los que determinan los delegados de la convención son los plebiscitos y Fernando no ha ganado prácticamente ninguno. No. ¿Cómo puede ganar una convención? No, perdón. Ese es un ejemplo de distorsión de la realidad. Los plebiscitos reflejaban otros resultados. Por eso ese proceso se inutilizó, se destruyó. Porque cuando hubo que recurrir a la fuerza bruta, al uso de militares, a la coacción, eso reflejaba que si se dejaban las votaciones libremente, el triunfo del sector nuestro era apabullante. Mire usted que desde el momento en que nos retiramos de ese proceso viciados y acudimos a la Junta Central Electoral para impugnarlo, la prensa nos trae toda la semana unos titulares que ya son comunes. Líos entre reformistas, tiroteos, apedradas. Es decir, los plebiscitos que organiza la tendencia de Luis Toral dentro del partido terminan como la fiesta de los monos, a puros rabazos. Porque la lucha
por las aspiraciones al control de la organización o a los cargos electivos, lo enfrenta. Los plebiscitos no son para decidir quién va a ser el candidato, porque... Pero deciden los delegados. Deciden los delegados, pero en este momento los aspirantes a senador, a síndico y a diputado en Cotuí están peleando por su nominación, no por la reelección del presidente Balaguer, porque ninguno de ellos ha oído ni tiene señales claras de Joaquín Balaguer de que luchen por una reelección de él. Al contrario, los dirigentes que se respetan a sí mismos, lo que tienen es la preocupación de que el realismo político lo va llevando a que cada día se hace más patente que el presidente Balaguer no le interesa una nominación. Todo el mundo sabe que en Puerto Plata, en una inauguración un día de esta, cuando comenzó la claque amaestrada que llevan a cantar consigna sobre la reelección, hubo una que dijo, Balaguer hasta el 2000, y cuando alguien de los que estaba cerca de él le susurró que oyera eso, el presidente lo que hizo fue un gesto de desprecio. No le gustó, ni le gusta que lo quieran utilizar, como que le quieran colocar insignias o algo que revele que él ya decidió que va a la reelección. Y tomando las medidas que él está tomando, como fue el aumento en el alza de la gasolina, como ha sido el problema todo de la política cambiaria, el presidente Balaguer es un estadista consumado, es un hombre que está montado sobre el potro de la historia, que no va a permitir que una espléndida carrera política que lo convierte a él en una figura próspera pueda ser dañada con un final no deseado, porque 5 o 6 alabarderos o beneficiados de las obras grado a grado pretendan empujarlo a una aventura que no tiene soporte ni tiene contenido histórico ni bueno, popular. senador, entonces eso quiere decir que ustedes, los fernandistas, siguen creyendo que el presidente Balaguer no va a aspirar a la reelección. Nosotros creemos que a pesar de que en la opinión pública todo el mundo está convencido de que él está en eso, en esa carrera, y el gobierno, los recursos del Estado están puestos ya en esa dirección. Nosotros creemos que el presidente Balaguer no va a la reelección. Y ahora en este momento nuestra idea se refuerza más, no porque ya tanto él no quisiera ir, sino porque no tiene las posibilidades. Según las encuestas y las investigaciones de conducta psicomotivacional que hemos hecho, avalado por el prestigio de expertos internacionales que desafían cualquier posibilidad en contrario. ¿Ustedes han contratado encuestadores extranjeros? Sí, señor, tenemos los mejores expertos dando una asesoría y se ha hecho el estudio psicomotivacional más completo que se haya hecho en este país, porque fue precedido de una investigación profunda a territorio nacional. ¿Y qué dicen esos los resultados? Esos resultados arrojan cifras alarmantes, como son, por ejemplo, el rechazo, la tasa de rechazo que tiene la eventual candidatura del presidente Balaguer es enorme, a un techo negativo que viene en función de los problemas con que este gobierno ha tenido que enfrentarse. Es decir, el alza del costo de la vida, la crisis energética, los problemas de los servicios básicos, le crea un techo negativo a una candidatura del presidente Balaguer, porque el pueblo intuye, tanto en el sector urbano como en el sector rural, y más sobre todo en la clase femenina, que son las amas de casa, que son las que viven el drama diario de la carestía, de la especulación y de la falta de soluciones a esos problemas diarios, que revelan que en un 80% consideran que para el año que viene las cosas estarán peor. Obviamente eso está preludiando cuál sería el comportamiento votacional de ese amplio sector de la población dominicana. Nosotros hemos conjugado muchas variables, inclusive en función de alianzas, y la única posibilidad que tiene el Partido Reformista Social Cristiano de dar la pelea a su oponente que ha avanzado más en términos de apreciación en la opinión pública, que es el profesor Bosch, es con la candidatura de Fernando Álvarez, una candidatura renovada y unificada por todos los sectores del partido, porque tendría la única posibilidad de éxito a través de los sectores externos al partido,
que se sumarían a esa triunfal candidatura que tendría el carácter de una candidatura nacional. ¿Cuáles son los porcentajes de esa última investigación que arrojaron? En términos de candidaturas presentadas, la última medición arrojaba el profesor Bosch con un 32%, el presidente Balaguer con un 24%, Jacobo Magluta y Peña Gómez indistintamente con un 16 y un 14. De manera que cuando hacemos los cruces y hacemos las distintas posibilidades, nosotros vemos cómo el Partido Reformista obviamente tiene que renovar su candidatura, su imagen. De ahí que ustedes han estado viendo cómo hemos estado llevando un mensaje y cómo hemos estado realizando actividades hacia el interior del país para darle una connotación más diferenciada a la candidatura de Fernando que a lo que pudiera ser la candidatura. Pero el licenciado Álvarez Bogal no aparece en los resultados de esa encuesta. Sí, aparece. Pero tú no mencionaste cuánto, el porcentaje de él. Aparece en la última medición, Fernando aparece con un 14%. Nosotros lo llevamos, la medición que hacemos de Fernando, la hacemos más en detalle, porque varía mucho. En la zona del este aparece con un 19%, con 4 puntos por encima. En la zona cañera. En la zona cañera aparece con 4 puntos encima del presidente Balaguer y solamente con 3 puntos por debajo del profesor Bosch. Pero nosotros los datos sobre Fernando lo estamos dejando para más adelante, porque estos solamente nos sirven para el análisis de cómo debemos crecer, hacia dónde debemos empujar, porque lo que nos da este método es que Fernando junto al profesor Bosch son los dos candidatos que tienen el techo más bajo de rechazo. A los dos aparecen, del global de todo, aparecen con un 5%. Pero si son los que pueden crecer más. Pero para él tener electorado tiene que ser candidato y él no es candidato todavía. Hacia eso vamos. Estamos hacia la lucha de conseguir la nominación. Entonces en enero debe ser la convención del Partido Reformista, puesto que en febrero hay que inscribir los candidatos. El 15 de febrero. El 15 de febrero, ¿verdad? Hay que inscribir los candidatos. La Junta redujo o el 27. Redujo a un mes el plazo para la inscripción de los candidatos. En enero se supone que el Reformista va a tener su candidato. Claro que sí. O sea, en enero Balaguer va a decir si va o no va. O quizá antes. ¿De dónde sacan ustedes esa certeza, esa seguridad de que Balaguer no va a buscar la reelección? Porque los indicios que tiene la opinión pública son de que Balaguer sobre todo va a su buscar conducta tradicional. Por su conducta. Los anteriores. Exacto, uno lee las cosas de Balaguer hacia atrás, o sea, observa la conducta de Balaguer hacia atrás y es la misma, ¿verdad? No voy. Entonces da anotaciones Yo no estoy en eso, es muy temprano. Estoy administrando. El presidente Balaguer es un político sabio. Y esto lo decimos nosotros con toda franqueza, porque poner al país, incluyendo a los medios de comunicación que son tan hábiles en la República Dominicana, ponerlo al ritmo que él quería es una proeza. Si Balaguer hubiese dicho hace 3 meses que no iba, con esta crisis que tiene el gobierno, ¿quién aseguraría que pudiera terminarse el periodo? Porque el vacío que se hubiese producido fuera espantoso. Balaguer ha mantenido y ha prolongado, aún con la decisión que se traduce de sus expresiones más sinceras, cuando frente al país se desnuda y en ocasiones ha dicho que no le interesa continuar en la brega política después del 90, o cuando dicen otras expresiones, le pido al pueblo que conserve la memoria para que compare entre los que vienen y lo que se está haciendo ahora. Son confesiones veladas de este hombre que sigue el curso de la historia con una deleitación de artista, como diría el Che Guevara cuando se refería a su dedicación revolucionaria. Balaguer, el trazo político lo maneja con una profesionalidad propio de un artista. Balaguer no puede decir antes de enero que no va a ser el candidato del partido, pero cuando este hombre dice que su posible o eventual candidatura va a depender de lo que le diga un médico extranjero y que entonces él le informará al país y al partido,
obviamente no está pensando que él va a ser el candidato. Pero algo más, si Balaguer pensara que fuera a ser el candidato, faltando 7 meses para las elecciones, estuviera haciendo cosas propias de un aspirante a la nominación. El presidente Balaguer no se reúne ni habla con los líderes políticos que siguen sus orientaciones dentro del partido. El presidente Balaguer solamente está dedicado a lo que él dice, administrar el Estado. No, pero Luis Toral lo ve a él y conversará con él seguramente. Luis Toral es el jefe de la reorganización del partido. La principal razón por la que yo personalmente creí, de 5 o 6 razones que he analizado profundamente, de que el presidente Balaguer no está interesado en una repostulación. La primera fue la de poner en manos de Luis Toral el proyecto reeleccionista. Eso fue un metamensaje para que los prohombres del partido, para que el sector de la juventud del partido, para que el sector de las mujeres, para que el sector obrero y campesino, que son piezas importantes dentro del partido y con los cuales Luis Toral no tiene buenas relaciones ni la va a lograr, supieran que eso no iba en serio. ¿Cómo va a ser posible que un hombre como Joaquín Balaguer, si quiere una repostulación, teniendo jugadores estrella en su team, como un Guaró Aliranzo, como un Papi Estrella, como cualquiera otro de los prohombres del partido, teniendo a Donald Rick Cabral, venga a poner a un jugador amateur, a un jugador de la Liga de Barahona, en donde jugaba en el banco, en la Liga de Barahona, a traerlo a pichar el juego más importante de Joaquín Balaguer? Tiene que entender que Balaguer es un hombre que en la política, en el Partido Reformista, ha hecho gente, ha hecho hombre. El mismo Fernando Álvarez Bogar era un recién graduado de la Universidad de Purdue en Santiago, dando clase en ELISA, cuando ingresó a Reformismo, y Balaguer a los 24 años de edad lo hizo secretario de Estado de Agricultura. Era un muchacho recién graduado y Balaguer lo hizo ministro de Agricultura. Entonces no es de extrañar ese tipo de cosas, que Balaguer escoja a una persona que él considera joven, que tiene posibilidades de destacarse, y lo haga una estrella. Perfectamente bien, acepto ese juicio con una distinción. Balaguer le ha dado oportunidad a la juventud dominicana para que se destaque y haga carrera en funciones, no en liderato político. No es lo mismo hacer un ministro de 25 o 24 años que hacer un jefe político. Y Balaguer no cree en eso. Y le voy a decir, a mí siempre cuando debo referirme a cuestiones del presidente Balaguer, para no emitir juicio subjetivo, yo prefiero siempre citarlo a él. Balaguer dijo una vez, refiriéndose a Trujillo, que le preguntaron a él que si él heredó a Trujillo. Él dijo, no, los lideratos no se heredan, Trujillo no me hizo a mí. Trujillo me dio la oportunidad de yo servir en su gobierno, pero el que se hizo fue Joaquín Balaguer. Por eso Joaquín Balaguer no ha hecho a nadie líder del partido. Ahí están los Víctor Gómez Berger, ahí está el actual secretario político, que es un hombre joven, a quien Balaguer le ha dado oportunidad para que hiciera un liderato propio y se desarrollara, y el hombre lo que le ha dado es dolor de cabeza a Joaquín Balaguer. Dicen la mala lengua por ahí que en una ocasión el presidente dijo que hasta se sentía arrepentido de haberlo recomendado como secretario político. De manera, a Juan Aristide Tavera, algo más, lo único que le ha dado es dolor de cabeza al presidente Balaguer, porque en vez de haber unificado un partido y haber dinamizado un partido, lo que se ha dedicado es a ser alabardero de una tendencia dentro del partido. Está hablando el senador Cruz Infante ahora, y como diríamos en términos popular, con Dolín, porque él es Juan Aristide Tavera, de lo que ha advertido, amenazado al licenciado Álvarez Bogar incluso con expulsión del partido. Cierto que Toral también se solidarizó con esa posición, pero eso fue una advertencia muy reciente. Sí, pero eso es absurdo, eso fue un exabrupto del amigo Títoles, porque ¿cómo se le ocurre a un secretario? Mojano, igual que usted. Sí, y gran amigo, somos amigos entrañables de su familia, la familia mía, y nos queremos muchísimo, pero aquí estamos hablando de asuntos políticos, no de asuntos de moca ni de familiaridad. El propio Juan Aristide Tavera Guzmán es la persona de los líderes jóvenes del partido, es el menos llamado y el que menos calidad tiene para amenazar con expulsar a nadie porque aspire, por una razón elemental. En el 1984 él lanzó su aspiración a la presidencia, no fue a una convención él en el 86 junto con el doctor Castaños Espaillá a buscar la nominación, porque él creía en el 86 que ya había llegado la hora de que la juventud
Claro, él condicionó eso a que Joaquín Balaguer no aceptara. Que es lo mismo que condiciona ahora el sector Fernando. No. El sector Fernando está luchando porque creemos que llegó la hora del relevo de que Fernando sea el candidato. Sí, pero si Balaguer entiende que no, que todavía ustedes entonces retiran la candidatura. No, nosotros no entendemos que Balaguer todavía eso no. Eso lo decía Juan Arístide en el 1986 y en el 84 cuando lanzó su aspiración. Lo de nosotros es otra cosa. Nosotros vamos a pelear esa nominación dentro del partido. Si el doctor Balaguer ganó, pues la decisión mayoritaria del partido la acatamos. Pero estamos luchando porque creemos que nos va a respaldar. De manera que ese exabrupto de Juan Arístide Tavera Guzmán, que causa mucha preocupación a los sectores democráticos del país, porque cómo se concibe que haya un partido demócrata cristiano afiliado a la Internacional que esté dándole a su líder la plataforma que se le está dando a Balaguer. Como decía el doctor Peña Gómez recientemente, Balaguer se ha convertido realmente en un demócrata. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que está trillando los caminos de la prosperidad como figura democrática continentalmente, su secretario político esté hablando de sancionar disciplinariamente a los que aspiren a algo que los estatutos prevén? Eso es un contrasentido, eso nada más se puede ver en el partido único. Y el partido único no es democrático. Pero la posibilidad de que haya una confrontación en el Partido Reformista y haya incluso alguna división por motivo de la lucha por la nominación presidencial, ¿disminuyen o aumentan? No, pero es que yo no sé de dónde sacan que la confrontación es mala. La confrontación existe. No digo una confrontación de rotura. No creo que haya en el ánimo de ninguna de las partes la idea de ruptura o de quiebra. Lo que estamos haciendo es un ejercicio democrático muy saludable para la vida del partido y para la vida institucional de la nación. Nosotros no podemos seguir diciéndole a este país de 6 millones de habitantes, a solo 11 años del año 2000, que solo un hombre tiene condición y capacidad para gobernar. Ese es un absurdo histórico que no se le puede seguir vendiendo a las generaciones nuevas. ¿Cómo vamos a decir que solo el doctor Balaguer puede gobernar este país? Y el día que el doctor Balaguer, por la ley biológica, ¿desapareció el país? ¿Se hundió todo esto? No. Las naciones pobres, con grandes crisis de América Latina, quieren ser gobernadas por hombres encarnados en la realidad cotidiana. Quieren tener un presidente que dialogue con los sindicatos, que esté atento a los problemas de la juventud, que enfrente los afanes mercurialistas de los sectores empresariales que se quieran salir de la regla de juego, que esté atento a la problemática de la nación. Y algunas naciones se sienten hasta bien cuando tienen un presidente como el actual presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, que juega hasta un partido de fútbol y es capaz de irse a los puños con un ex campeón de boxeo. Claro, nosotros en el trópico no concebimos un poco eso, pero sí queremos ya vernos gobernados no por un mito, no queremos un símbolo como gobierno. Y si es un símbolo que llega a tener la presencia y el dominio que tiene Joaquín Balaguer en el escenario, en donde aparecen voces por ahí que dicen, bueno, que sin Balaguer el país se hundió. Y yo me pregunto, en el fondo interno, ¿es que la lealtad política o es que el afán de congraciarse con un líder puede llevar a los hombres a esa aberración, a ese absurdo de predicarle a un país de 6 millones de habitantes que solo un hombre está en condiciones, cuando ese mismo hombre confiesa y admite que por su salud y por su edad él no está en condiciones de gobernar? ¿O es que gobernar es manejar el aparato del Estado a base de simbología? Fernando estaba haciendo algunas demostraciones de fuerza en el interior. ¿Usted trajo algún material para demostrarlo? Sí, porque queremos señalar que estamos trabajando exitosamente en el respaldo que dentro del sector del partido que cree que ya llegó la hora del relevo y en el sector del pueblo que va identificando a Fernando como el único reformista capaz de ir a los barrios, capaz de hacer esas caravanas donde el pueblo se lanza entusiastamente a identificarse
con ese hombre joven, con ese hombre con carisma, con ese hombre que tiene sabor de cosas nuevas para un pueblo que espera soluciones. Eso es en el Cibao Central. Esta es una caravana, creo que esta es por la parte este del país. No, Cibao Central. El Cibao Central. Sí, esta es la visita al Cibao Central. Sí, ciertamente. Pero no se ven las masas ahí. Esto ocurrió el domingo. Bueno, son distintas vistas. Vamos a ver. Esto es entrando a uno de los pueblos. Ahí va Fernando, inmerso entre el pueblo, se desmonta del vehículo y se introduce con el pueblo. Ah, esto es aquí en Villa Duarte y Villa Consuelo. En Villa Duarte y Villa Consuelo, en las caminatas que se hacen. Está en los visitando barrios. casa por casa. Caminando casa a casa, recibiendo el apoyo de un pueblo que quiere ver un reformista joven, un reformista con carisma en el poder. Como se ve por el vestuario, son diferentes sitios. Este es Villa Agrícola. Ese Villa Agrícola y la Caoba. Lo importante de esto es la aceptación que se tiene en esos barrios en donde no se hace una gran labor de preparación previa, sino que Fernando aparece a las 3 de la tarde y los propios moradores son los que salen a ver quién está allí, quién es, a conocerlo. Esto en Herrera y en La Fe. Se aprovecha para entrar a los lugares más concurridos, a las pulperías, a las casas, donde los reformistas lo llaman. Bueno, podemos dejar que siga corriendo el video, pero mientras tanto, senador, ¿cómo va el proceso? Porque todavía no han terminado el plebiscito, pero ya han comenzado, por otro lado, la reestructuración de los comités municipales. Se han estado haciendo reestructuraciones de acuerdo a como señalan los estatutos del partido, porque la tendencia de Luis Toral, en una actitud de borrachera de poder, ha querido cambiar las reglas de juego, según señalan los estatutos. Pero él no es el director de organización, el jefe del departamento de organización del partido. Secretario Nacional de Organización. Entonces, ¿quién es el que tiene que organizarlo? No, ¿No es así? los estatutos señalan muy claramente cuál es el papel de la Comisión Nacional de Organización y cuál es la función de los directorios municipales. El artículo 30 de los estatutos pone a cargo de los directorios municipales la reestructuración. Ustedes ganaron en Higüey. En San Rafael de Yuma, en Atomayor y La reestructuración. la reestructuración. Pero como nosotros no conocemos, y no es mucho televidente tampoco, las cosas internas del Partido Reformista, ¿cuál es la diferencia entre un plebiscito y una reestructuración? El plebiscito o asamblea de militantes es el evento que se da en un directorio rural, un directorio urbano, donde los reformistas de allí se reúnen en asamblea para escoger su propia directiva y los delegados a nombre de ese directorio que van a ir a la asamblea municipal, a la asamblea provincial y a la asamblea nacional. Cuando ésta se reúna en asamblea municipal, escoge esos delegados. Este proceso, según los estatutos, debe hacerse periódicamente, cada 2 años. El directorio central ejecutivo determinó que se hiciera. Pero es ahí que Luis Toral, cuando no era el secretario de organización, decía que esas funciones que estaba haciendo la comisión de organización, presidida en ese entonces por el doctor Rick Cabral, él decía, eso es antiestatutario. Y nosotros tenemos grabaciones en reuniones que hizo el comité directivo del partido, donde Luis Toral sostenía esa tesis de que eso era antiestatutario. Y cuando yo le preguntaba por qué, dice, porque los estatutos dicen que son los propios directorios municipales los que deben hacer su reestructuración y que la comisión de organización debe supervisarlo y fiscalizar en cierto modo, pero no dirigir el proceso. Pero semanas después, él es designado por el directorio secretario de organización e inmediatamente él comienza a reestructurar. Y eso ha producido un trastorno en el partido de manera tal que son muchos los directorios que en este momento le están pidiendo al presidente Balaguer que intervenga, porque Luis Toral lo que está es liquidando la dirección a nivel municipal que no le son adictas a él. Entonces va imponiendo en los sitios gente que siguen a Luis Toral. Por ejemplo, en Moca, mi provincia,
solamente ha podido plebiscitar en 2 sitios. En Moca hay que plebiscitar 280 y tantas mesas y él no ha podido. No han podido hacer los plebiscitos. Y después del éxito de la visita de Fernando el domingo a Moca, donde se estremeció la población mocana con un cálido recibimiento a este candidatazo, me imagino que la reelección ya no tendrá nada que hacer en Moca, ni hablar de plebiscito, porque no hay espacio hablando para eso. Y digo esto no en una forma jactanciosa. Me duele que esto sea así, porque yo quiero y defiendo a mi partido, y yo quiero un partido unido. Pero estoy seguro que ya en Palacio saben muy bien lo que pasó en Moca. Y si no lo saben, pueden pasar por el estudio a buscar una copia del video de qué fue lo que pasó. Que dicen las fuerzas políticas de la oposición que el acto del domingo en Moca fue el acto político más extraordinario que se ha hecho en Moca. Eso nos lo dijeron dirigentes de la oposición, de los partidos, quienes conscientemente se asomaron a ver aquello y fue algo sencillamente indescriptible. Pero algo que llama la atención, senador Cruz Infante, es que teniendo Álvarez Bogar una fuerza definida, por ejemplo, en el Congreso de la República, al cual usted pertenece, Fernando haya dedicado tanto tiempo a sus afanes intrapartidarios y no se haya proyectado como un hombre que busca soluciones ahora a los problemas graves que tiene el país a través de iniciativas congresionales, o sea, que el Congreso haga algo a iniciativa de los fernandistas, ¿verdad? Sí, esa pregunta podemos responderla en 2 vertientes. Número 1, hemos tratado de que el Congreso, con todas las calamidades que ha tenido el Congreso, problemas de deterioro de imagen, si a eso le agregamos el sectarismo político, si vamos allí a actuar como fernandistas o como reeleccionistas, este sería un ingrediente más de la descomposición que el pueblo percibe que hay en aquel órgano del Estado. Por eso nosotros hemos decidido solamente asumir un papel como fernandistas en aquellos debates nacionales importantes y trascendentes, como fue el paquete económico. Nosotros fuimos y fijamos una posición, como es el problema del monto de los salarios del país. Es decir, en aquellos asuntos trascendentales nosotros queremos primero llevar una posición de partido, y si no podemos tener una posición de partido, entonces una posición grupal, fruto de nuestros estudios y de nuestra percepción del problema. Pero en las demás cosas dejamos que cada legislador actúe como un ente consciente para no deteriorar eso. Y en cuanto a la otra que usted señala, de Fernando ofreciendo soluciones, es muy correcto y aceptado. Fernando tuvo, de acuerdo a como los asesores recomendaban, tenía la necesidad primero de proyectar su imagen candidateable como hombre que no está cristalizado ante la opinión pública. Mientras los otros tienen muy poco mensaje que dar, Fernando ahora arranca con su mensaje propio, porque es una figura fresca, una figura nueva en la política dominicana. Es el único candidato que va a ser candidato por primera vez y que viene con un mensaje. Mientras los otros, algunos son mitos o símbolos que solamente pueden hablar por un efecto residual del mito, otros ya están cristalizados. Fernando no está, es la figura nueva, limpia, que viene con un mensaje que el pueblo estará muy atento. Si ustedes tuvieran oportunidad de escuchar la música que llevamos en las caravanas, ustedes se darán cuenta por qué es tan pegajosa, tan contagiosa, porque inmediatamente la juventud y los sectores cansados de la misma cantinela de los políticos dominicanos oyen esto, inmediatamente perciben que viene otra cosa distinta, que viene otra cosa en la que se puede creer porque trae un mensaje nuevo. Bien, en primer plano de 1+1 ha estado hoy el senador por la provincia de Espaillat, Abigail Cruz Infante.